Yo he escrito esta novela en 2 años y un poco, después de un periodo en que yo pensé que no escribiría más. Yo llegué a Barcelona con 49 años, que es una edad muy difícil para llegar a ningún lugar, quiero decir, para establecerse en cualquier lugar, y de pronto pensé que mi vida de escritor se acababa. Entonces escribí ese libro raro que es El inventario secreto de La Habana, lleno de o sea, una mezcla de recuerdos y de leyendas y de, o sea, una especie de melange. Y ya después entonces me di cuenta de que yo había escrito en Tuyos del Reino una historia que tenía que ver con mi infancia, con el año 58, finales del 59. Bueno, ese personaje es un poco más viejo que yo, pero en realidad es mi infancia. Y después había escrito una novela, que fue la última que escribí en Cuba, que era Los Palacios Distantes, que se desarrollaba en el año 2000. Y de pronto me percaté de que había como un intermedio, y justamente el que para mí fue más grave de todos, que fue en 1977, ese intermedio entre el triunfo de la revolución y ya el año 2000 de una evidente decepción, bueno, para el que se decepcionó, para el que tuvo alguna esperanza alguna vez, quiero decir, que no es el caso de mi familia siempre fue una familia decepcionada por la revolución, digo, y esa década del 70 era muy importante, y incluso ahora que he escrito este libro en que yo trato de narrar un poco cómo se vivía en esa época, y en esa época no se decía la Yuma, se decía, por eso, se decía el norte, se fue al norte, siempre era el norte. Quise como concentrarme un poco en esa década, en especial en el año 77, ya digo que fue un año muy difícil para mí. Y después que he terminado la novela, perdón, me pongo muy tímido cuando estoy frente a los demás y me pasan estas cosas. Y me di cuenta cuando terminé la novela que había mucho material de esos años que me faltaron por contar, de modo que yo creo que todavía puede ser que la trilogía se convierta en una tetralogía. Es una novela de estructura complicada. A mí me resultó, yo trato de complicar mucho la estructura de mis novelas para poderme divertir. Yo me divierto cuando las escribo, y me gusta como ponerme las cosas bien difíciles a mí mismo para ir encontrando las soluciones por el camino. Me está contando 30 años después, de modo que ahí, bueno, pues yo puse todo lo que ya se veía para mí en cuanto a la relación del cubano con la isla. Ya se veía la catástrofe, ya se veía la destrucción, ya habían pasado todos los problemas de los años 68 y del 70, la zafra del 70 espantosa, aquella donde yo corté caña, por cierto, que es uno de los trabajos peores. Yo no sé si alguien aquí ha cortado caña aparte que yo creo que no. Ah, ok, claro, por supuesto. Víctor, por supuesto. Usted sabe que ese cortar caña es una de las cosas peores que se puede hacer en la vida. Solamente lo hacemos los cristianos, que son importados por el tiempo. Exacto. Bueno, ya, y después nosotros. Y bueno, pues yo quería leerles un pequeño fragmento de justamente, y quería decirte que Jafet es uno de los hijos de Noé.